Bien, continuando con la exposición, tenemos la administración de riesgos cambiarios. A menos que el exportador y el importador compartan las mismas monedas, los movimientos en la tasa de cambio pueden dañar a cualquiera de las partes. Si el precio se cotiza en la moneda del exportador, este obtendrá exactamente el precio que desea, pero perderá algunas ventas debido a la falta de orientación al cliente. Por ejemplo, si el exportador necesita la venta, la factura puede estar expresada en la moneda del importador y el riesgo del cambio monetario correrá a cargo del exportador. En algunos casos, algunos exportadores, si no se pueden asegurar el pago en su propia moneda, intentarán minimizar el riesgo negociando plazos de pagos cortos, como de 10 a 15 días. Los riesgos cambiarios pueden ser resultado de la apreciación o depreciación de la moneda, o del resultado de la revaluación o devaluación de una moneda por parte del Banco Central. Como protección contra el riesgo cambiario, se han propuesto dos enfoques. El primero es el cambio del riesgo como una cobertura contractual contra cambio en divisas o modificación del riesgo como manipulación de precios y otros elementos en una estrategia de marketing. Bien, en la siguiente diapositiva, el cuadro resume las alternativas que tienen las empresas bajo distintas condiciones de las divisas. Cualquiera que sean los movimientos de divisas, las empresas deben decidir cómo ajustar los precios a sus clientes internacionales, en este caso, en vista de un tipo de cambio favorable o desfavorable. Por ejemplo, un exportador europeo durante una temporada del euro fuerte tiene tres alternativas. Por ejemplo, como la primera, no hacer ningún cambio en los precios en el euro daría como resultado un precio menos favorable en las monedas extranjeras. Y lo más probable es que también se produzcan disminuciones en la venta, en especial si no se aplican medidas correctivas de marketing. Como segundo punto sería el precio de exportación puede disminuir junto con los incrementos en el valor del euro para de esa manera poder mantener la estabilidad de los precios en exportación en moneda extranjera. Y como tercer punto tenemos es pasar solo una parte del incremento y si fuera posible mantener las ventas al mismo tiempo que se preservara la rentabilidad. La primera alternativa, por ejemplo, que les di, es un ejemplo de pasar los costos al cliente, en tanto que la segunda muestra un enfoque de absorción, es decir, el incremento de los precios absorbe en el margen del producto, aunque posiblemente esto produzca pérdidas. En algunos casos, por ejemplo, los exportadores pueden tener una opción que es más que transferir mayor parte del incremento del cliente al cliente debido a la estructura de costos de la empresa. Los exportadores a veces, hay veces que van a utilizar el enfoque de absorción porque tienen como meta mantener la participación en el mercado a largo plazo. En respuestas a la planeación estratégica también, depende de las condiciones del mercado y pueden generar diferentes eh, alternativas y estrategias para cada mercado y cada producto. El ajuste de los márgenes de utilidad en función del destino como respuesta a las variaciones en la tasa de cambio se han denominado fijación de precios según el mercado. La siguiente diapositiva, por ejemplo, nos muestra fuentes de financiamiento de la exportación. Salvo en algunos casos de empresas más grandes que quizás cuenten con sus propias entidades financieras, la mayoría de las empresas internacionales eh, ayuda a sus clientes en el extranjero a obtener un financiamiento adecuado. Por ejemplo, la banca comercial. Por ejemplo, la banca comercial ofrece financiamiento comercial dependiendo de su relación con el exportador.
la naturaleza de la transacción, el país del prestatario y la existencia de un seguro para la exportación. Esto por lo general implica que el apoyo del financiamiento se ofrezca solo a riesgos crediticios de primera clase, lo cual provoca que muchos exportadores con problemas importantes soliciten el apoyo de la banca comercial de su país. Además, algunos bancos no consideran el financiamiento para el comercio internacional como parte de su especialización central. Aunque la situación ha mejorado hoy en día, los exportadores se siguen quejando de la falta de financiamiento a las exportaciones destinadas a países en vías de desarrollo, financiamiento de tecnología de punta o préstamos contra documentos por cobrar en el extranjero. Sin embargo, a medida que aumentan el alcance de las empresas y su participación en las ventas internacionales, las relaciones bancarias adquieren mucha mayor importancia, un hecho que también han observado los mismos bancos. Muchos de ellos, por ejemplo, ya ofrecen servicios mejorados como servicios electrónicos que ayudan a los exportadores a poder monitorear y agilizar sus transacciones internacionales. Como con todos los proveedores, cuanto más negocios se hagan con un banco, mayor será el nivel de servicio y por lo general también mejorará el precio. Como segundo punto tenemos el forfaiting y el factoring, que ofrece en efectivo al exportador al momento del embarque. Es un trato típico de forfaiting. El importador paga al exportador con letras de cambio o pagares garantizados por el principal banco de su país. En tanto, el exportador puede venderlos a una tercera parte con un descuento de valor a cambio de efectivo inmediato. Las principales quejas acerca del forfaiting se centran en la disponibilidad, por ejemplo, y el costo, ya que no está disponible donde los exportadores lo necesitan más. Los países en alto riesgo, por ejemplo, tienen más barreras para su accesibilidad. Por ejemplo, los proveedores de factoring no solo compran créditos, sino que también ofrecen al exportador un paquete financiero que combina la protección del crédito más la contabilidad de las cuentas por cobrar y servicios de cobranzas para eliminar muchos problemas que implica hacer negocios en el extranjero. Los tratos se llevan a cabo con dinero, o sea, con recursos, y el exportador asume la responsabilidad de poder pagar al proveedor de factoring en caso de incumplimiento. Algunos proveedores de factoring, por ejemplo, aceptan créditos de exportación sin recursos, pero requieren un descuento mayor, ya que con el incremento de las empresas hay mayores incrementos de empresas, buscan más el factoring. Aunque los métodos de forfaiting y factoring parecen similares, difieren en tres formas importantes. La primera es los proveedores de factoring a menudo desean un porcentaje del cambio del amplio negocio del exportador. En tanto, en la mayoría de los proveedores de forfaiting trabaja sobre la base de una sola ocasión. En el segundo punto, los proveedores de forfaiting también trabajan con créditos a mediano plazo, mientras que los proveedores de factoring lo hacen con créditos a corto plazo. Y como el tercer punto tenemos los proveedores de factoring no cuentan con fuertes capacidades en los países en vías de desarrollo, pero dado que los proveedores de forfaiting requieren una garantía bancaria, la mayoría está dispuesta a manejar créditos en estos países. Además, los proveedores de forfaiting trabajan con bienes de capital, los proveedores de forfaiting con bienes de consumo. Bueno, siguiendo con la siguiente diapositiva, tenemos el financiamiento comercial oficial.
El financiamiento comercial oficial puede asumir la forma de un préstamo o garantía, incluido un seguro de crédito. En un préstamo, por ejemplo, de un gobierno, ofrece fondos para poder financiar la venta y cobra intereses por estos fondos a tasa fija establecida. El acreedor gubernamental acepta el riesgo de un posible incumplimiento. Es, de tal modo, es una garantía. El acreedor del sector privado ofrece los fondos y fija la tasa de interés, y el gobierno asegura que le pagará en caso de que el préstamo no sea pagado. El gobierno no proporciona fondos, sino protección contra riesgos. Los programas ofrecen la certeza de que las agencias gubernamentales pagará la mayor parte de la pérdida en caso que sea el comprador extranjero, que el comprador sea extranjero y no cumple. Tenemos unos 6 puntos donde dice las ventajas que son importantes. El primer punto son protección en la parte con más riesgo del negocio de un exportador, créditos por venta del extranjero. En el segundo punto tenemos la protección contra riesgos políticos y comerciales sobre la cual no tenga un control del exportador. En el tercer punto tenemos el fomento a los exportadores para que formulen ofertas competitivas, ampliando los términos de pago. Como cuarto punto tenemos la aplicación de los mercados potenciales, minimizando los riesgos del exportador, la posibilidad de obtener ventaja de las cuentas por cobrar, y la última es mediante la garantía del gobierno, la oportunidad de que la banca comercial de mantenerse activa en el área de finanzas internacionales. La capacidad, por ejemplo, para ofrecer financiamiento términos de crédito a menudo es un factor ya crucial en la competencia para poder obtener contratos de exportación. Cada vez son más las empresas compradoras extranjeras que esperan que los proveedores ofrezcan cuentas corrientes o términos de créditos no asegurados en, en lugar de solicitar cartas de crédito que pueden ser costosas. Continuando con la exposición, tenemos el segundo punto, el segundo diapositiva, donde nos muestra las negociaciones de precios. En la lámina nos menciona que el precio final de la exportación se negocia de manera personal o electrónica. El exportador debe prepararse para discutir el precio como parte de un paquete integral y así poder evitar concesiones concesiones al respecto en las primeras etapas de la negociación. En tanto, un importador puede rechazar el precio de un exportador desde el principio con la esperanza de poder obtener ventaja o más adelante concesiones, las cuales pueden incluir descuentos, un producto mejorado, términos de venta, pagos más favorables y otras demandas que pueden ser costosas. Y en tanto, el exportador debe prepararse para esto, obteniendo información relevante acerca del manejo del mercado meta y del cliente, así como, eh, así como elaborando una contrapropuesta para posibles objeciones. La siguiente diapositiva, arrendamiento. Por ejemplo, para el gerente de marketing, el arrendamiento puede ser una posibilidad de penetrar en el mercado que no existiera para los productos de la empresa si tuviera que venderlos de manera directa. Los problemas de la balanza de pagos han obligado a algunos países a prohibir o poder impedir la compra e importación de equipos en sus mercados, a menos que la importación se vaya a arrendar. Por ejemplo, en países en vías de desarrollo, el hecho de que los productores arrendados reciban servicios del arrendador puede suponer, por ejemplo, un beneficio debido a la escasez de personal y a beneficio de personal y de partes de repuestos. El principal, por ejemplo, beneficio para para el arrendador es la utilidad neta. Después de descontar todos los gastos de mantenimiento y reparación pertinentes,
que con frecuencias es más alta que la unidad que se hubiera vendido. En algunos casos, los arrendadores se han convertido en socios en algunas actividades de negocio. En la siguiente diapositiva nos hablan del dumping. Como sabemos, el dumping es la venta de bienes en el extranjero a un precio menor que el del mercado de origen del exportador o a un precio inferior del costo de producción o menor que ambos. Eh, las empresas extranjeras, por ejemplo, que son encontrados culpables de dumping, no solo tienen que pagar aranceles más altos, sino que han habido casos en los que el gobierno también distribuye las ganancias que éstas obtuvieron entre los competidores. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio ha decretado que esta práctica viola las reglas del comercio internacional, ya que permiten a las empresas poder obtener un beneficio doble de la legislación del antidumping. El dumping incluye, por ejemplo, dos puntos. El dumping depredador, que se refiere a una táctica que con la que eh, las empresas extranjeras venden de forma intencional por debajo del costo por debajo del costo en otro país con el fin de aumentar su participación en el mercado. Tenemos el segundo punto, que es el dumping no intencional, que es el resultado de las demoras entre las fechas de transacción, venta, embarque y arribo. Los precios que incluyen los tipos de cambio pueden variar de acuerdo a- al precio de la venta final, que está por debajo del costo de producción o del precio prevaleciente en el mercado del origen del exportador. Se ha argumentado que las leyes antidumping también no toman en cuenta desarrollos tales como el tipo de cambio flotante, que ocasiona que el dumping parezca estar más difundido. El impuesto se dicta si la Oficina de Comercio Internacional del Departamento de Comercio determina que las ventas se han realizado a un precio menor que el valor justo en el mercado. Bien, como siguiente punto tenemos las conclusiones. Como primera conclusión, toda empresa debe contar con estrategias de precios para poder cumplir sus objetivos planteados y poder lograrlo. Segmentar bien a los clientes con el objetivo de poder adaptarnos mejor a sus necesidades. En el posicionamiento, las empresas les interesa influir en la mente de los consumidores para que ellos utilicen sus productos, los compren y así se mantengan con la empresa por un largo tiempo en el mercado. El posicionamiento se puede lograr a través de la televisión, el internet, las redes sociales y la publicidad en carteles, periódicos y entre otros que te ayudan a competir con un mensaje para poder lograr llegar a la mente de los consumidores. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias.